Hola, ¿cómo estás? Hoy te traigo una reflexión sobre algo que últimamente estuvo cambiando mi manera de ver y de vivir la vida. Esto es la presencia, o por lo menos así lo llamo yo. Tuve etapas en mi vida las que considero fueron difíciles, pero hoy, que lo miro desde otro punto de vista, no creo que estas etapas hayan sido difíciles por el mero hecho de los acontecimientos que tomaron lugar. A pesar de estos haber sido tal vez los disparadores de estas emociones negativas, siento que los hechos en sí no son la principal causa para que una etapa sea considerada dolorosa, sino por mi reacción ante los acontecimientos, lo que generó en mí hoy este recuerdo de etapa dolorosa o negativa. Siempre fui muy tímido y en muchas ocasiones eso me llevó a cerrarme a nuevas oportunidades y a estresarme por un pasado del cual me arrepentía y por un futuro del cual mucho miedo tenía. Creo que todos estamos de acuerdo en que el tiempo es más valioso mientras más chicos somos. ¿Vos te acordás lo que eran esos 10 minutos antes de salir del recreo? Esos 15 minutos en que tardaban tus viejos en llevarte un cumpleaños, o esos 15 minutos hasta que te traigan la comida. Eran una eternidad. Y hoy, ¿qué son 15 minutos? 15 minutos. Con el tiempo las cosas se vuelven cotidianas, rutinarias, conocidas, y uno comienza a funcionar inconscientemente, con la mente en bonitos recuerdos o futuros no acontecidos, y con el cuerpo funcionando en modo automático. Y eso siendo un buen caso, porque de la misma manera podríamos tener la mente en feos recuerdos o futuros indeseados. Esto último no solo que no suena lindo, sino que cualquier pensamiento negativo genera estrés. Por lo menos en mi círculo, la palabra estrés juega un papel importante. ¿No la solés escuchar cotidianamente? El estrés, después de haberlo charlado con varias personas, puedo decir que es una causa importante, por no decir principal, por las cuales el ser humano no aprovecha su vida. ¿Nunca te pasó, después de haber tenido un mal día, una mala semana o un mal mes, acostarte en la cama y comerte la cabeza con infinidad de pensamientos negativos, dramatizando tus errores y hasta llegando a la idea de mandar toda la mierda, incluso la vida misma? Para llevarlo a la cotidianeidad, cosas tan simples como encontrarte una caca del perro en tu cuarto, que el auto de enfrente no tenga apuro, perderte el transporte, que se corte el wifi, la luz, la señal del teléfono, cualquier pelotudez que sea de resolución fácil, simple o que simplemente no nos incumba su resolución, al agarrarnos estresados, nos den ganas de tirar todo por la borda. Una especie de idea del fin del mundo, a la cual nosotros le dimos la suite presidencial de nuestro hotel llamado Cerebro. Increíble hasta dónde puede llegar uno solo pensando, ¿no? ¿Y dónde quedó mi idea de la presencia? Dependiendo del punto de vista y en qué ámbito se use la palabra presencia, esta puede tener varios significados. Voy a tomar la palabra presencia como franja en el espacio-tiempo donde converge cuerpo, mente y alma. Al estar presentes, la atención está en el presente, en lo que acontece. No existe el futuro ni el pasado, sino que existe el aquí y el ahora. Desde mi punto de vista, es donde uno vive de verdad, de donde surgen esos recuerdos, donde salen las frases típicas de los buenos tiempos de antes, o éramos felices y no lo sabíamos. No es que el tiempo ni las circunstancias hayan sido mejores, sino que ese yo del pasado vivía de verdad. Y no se olvidaba de su presente, ni por bonitos recuerdos, ni por futuros que no acontecieron. Creo que vivir en el aquí y ahora es vivir de verdad. Y te invito a que lo pruebes. Puede ser en el parque, en una clase, en cualquier lugar. Por lo menos a mí me encanta en el parque y cuando puedo en alguna que otra clase. Y ahí sí que se me guarda todo lo que dicen los profesores. Espero te haya gustado el video. Si tenés dudas, lo que sea, no dudes en dejarlo en los comentarios. Si te sirvió o no, si te pareció buena o si te pareció una información también. Acepto cualquier tipo de punto de vista, ya que es un tema atado a la subjetividad, con lo cual tiene infinitos puntos de vista. Así que espero te haya gustado y servido. Muchísimas gracias por haberlo visto y te deseo una muy linda tarde de este hermoso miércoles, aunque no sé si lo voy a subir hoy. Chao.